fundamentales que definen los trastornos psicóticos. Entre eso tenemos 5 aspectos que tienen que ver con lo siguiente: delirios, alucinaciones, pensamiento, el discurso desorganizado. Siento darle que ese pensamiento lo van a entender ustedes a través del lenguaje. La estructura del lenguaje, la sintaxis del lenguaje le va a permitir a ustedes ver si el pensamiento tiene una organización o no. Comportamiento motor muy desorganizado. ¿Pasó? Pensamiento, como decía, desorganizado, comportamiento motor muy desorganizado, que incluye la catatonía, la cual puede presentar un estupor catatónico, y si el sujeto está inmóvil, hasta una agitación catatónica, donde la persona que tiene, el paciente que tiene la catatonía se puede tornar muy violento. Luego los síntomas negativos. Más adelante, estamos entrando recién en eso, todavía no hemos entrado. Una vez que entremos, ya conforme usted voy describiendo, entonces usted ya lo va a captar. Si no lo capta, quiere decir que se lo tengo que ver. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas son los delirios? Son creencias fijas que no son susceptibles de cambio a la luz de las pruebas en su contra. Se refiere, digamos, a una lógica formal, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pensar en que hay gente que piensa que no ha muerto el expresidente y puede tener la convicción de que está vivo, ¿no? Pero si no tiene fundamento, no tiene lógica esa convicción, pues obviamente su contenido es indecible. A ver, se automatizado. Ok, gracias. Muy amable. Entonces, señalamos que el caso, por ejemplo, acaba de suceder en el país, hay un porcentaje importante de personas que creen que el presidente ha muerto, el expresidente ha muerto. Pero hay un porcentaje realmente muy reducido que dice que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ellos aplican su propia lógica, para que ustedes tengan una idea, el ser humano es básicamente emocional, no es racional. Entonces lo más fácil es pensar de que ha fallecido. Es lo más fácil, lo más inmediato. A pesar de que no hay pruebas, lo piensas. Pero si aplicas la lógica, comienzas a analizar, de repente te das con la idea de que existiría la probabilidad de que no esté, pero no haya desaparecido, pero no en términos de muerte, ¿no? Simplemente que haya desaparecido, ¿no? Entonces, el sostener una situación de esa naturaleza, sea A o B, considerando la A que ha muerto, la B que se ha desaparecido, tiene que tener un sustento lógico. Entonces, si alguien demuestra que realmente tiene lógica, entonces lo puede aceptar, ¿no? Por ejemplo, aparece de repente paseando por el globo, ¿no? Y hay otros indicios, que uno puede llegar a la conclusión que efectivamente, ¿no? Lo que yo pensaba era cierto. Pero eso es un razonamiento lógico, racional. Pero en el caso de los delirios no existe un pensamiento lógico racional, sino simplemente existe una creencia ilógica, absurda, pero que la persona tiene una convicción de que eso es verdad. Y no se puede reducir mediante un razonamiento lógico. Eso es delirio. Por usted me preguntó qué era alucinación, ¿no? Alumno. La alucinación debe haberlo tratado el profesor que ha hecho alteraciones. Usted no ha venido a la clase, probablemente otro. Alteración de la percepción. Alteración de la percepción se trata de alteraciones de los sentidos: auditivo, olfatorio, gustativo, tactil, etc. ¿Está claro ahora sí? Entonces, hablamos ahora el contenido de estos delirios. Pueden ser persecutorios, referenciales, somáticos, religiosos, de grandeza. ¿Cómo son los persecutorios? ¿No? La creencia que la persona va a ser perjudicada, acosada, son los más comunes, es decir, la creencia. Porque puede ser poco. Viendo por si no, le voy avisando si tenemos 82 láminas. Si no llega a los 82 ya se las dejo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Con el tiempo, ¿no? Probablemente lleguemos a las 50, a las 60. Podemos a los 82. Pero voy explicando, ¿no? Porque si paso las láminas para cumplir los 82, de repente no explico, no se comprende. A diferente alumno, si usted quiere conversar, mire, hay alumnos que no vienen, lo cual me parece excelente.
porque yo creo que a nadie se le puede obligar a estar en una clase. Pero si uno va a estar en una clase, tiene que atender a la clase, por ética, por respeto a sí mismo. Pero no podemos estar en la clase haciendo otra cosa. Ustedes son libres de salir, yo no paso lista, me puedo quedar con un alumno, si me quedo solamente con la lámina, cumplo mi horario y mi equipo. Pero lo que yo sí les pido, estamos en una sociedad pues, que lamentablemente ha perdido el sentido del respeto, el sentido de la, hasta cierto punto voy a decir, el aspecto valorativo, ¿no? Se supone que si uno viene a una clase, viene a escuchar a quien va a dictar la clase. Y si le va a dictar la clase no solamente le va a pasar lámina, le va a hacer algunos comentarios. Pero si usted durante la clase está conversando, distrae la atención del profesor. Porque el profesor también para dictar la clase se inspira, no solamente lee las láminas, sino, como acabo de decir en el ejemplo anterior, y un ejemplo posterior o otro que dé más adelante, necesito tener concentración. Entonces, si veo que dos alumnos están jugando, están haciendo otra cosa, pues, me distrae. Por eso le digo y le reitero, nadie está obligado a venir, creo que ustedes son más de 200, ¿no es cierto? Sí, claro, solamente creo que hay. Lo cual a mí me parece excelente, ¿no? Porque no se trata de que el alumno venga o no venga, eso ya es un problema de orden académico. A mí lo que me interesa es que el alumno que viene asuma su responsabilidad. ¿Está claro? Entonces continuamos. Entonces, hablaba yo del libro persecutorios y automáticamente me acordé de una señorita locutora que está diciendo que la persiguen, ¿no? Y que la acosan. Inclusive hay una situación un poco rara o extraña, diría yo, en la sociedad, donde ya resulta que si alguien te acusa de acoso vas a ir hasta el juzgado, a la fiscalía, lo cual es un absurdo, ¿no? Es una ley que no tiene sentido, porque desde mi punto de vista racional, ¿no? Porque a nadie, absolutamente a nadie, salvo que la toque, salvo que le hablen fuerte o la agredan verbalmente, ahí sí, ¿no? Pues obviamente, evidentemente sí, pero puede ser que una persona piensa que la acosa. Por ejemplo, hay personas que tienen trastorno de la personalidad y se encuentran a veces uno con un trastorno de personalidad con otro trastorno de la personalidad. Entonces el que es perseguidor, entre comillas, se saca el castiriza, manda informaciones, ahora que hay redes, como le llaman, pues está en constante comunicación y la persona generalmente pues que recibe esa situación va a responder con su mecanismo de defensa. Si es una persona que tiene una autoestima bien definida y tiene bien claro su papel en una serie de aspectos de su vida, no se va a afectar, salvo, vuelvo a decir, que sea objeto de una agresión verbal significativa o de una agresión física. Porque cualquier persona en la calle, por ejemplo ahora que dicen 30% ha aumentado vamos a decir, los tocamientos en el metropolitano. Pero ese 30% no responde pues a la conducta de la persona. ¿A qué responde ese 30%? Por lógica lo podemos sacar. Al espacio, lógico al espacio. Porque si no tenemos espacio, no podemos dejar de tocarlo. Entonces, en cambio los japoneses no. Los japoneses se rozan, se tocan, pero ellos no interpretan de ninguna manera negativamente. Es más de un alumno o alumno puede haber tenido una situación incómoda, porque el ser humano, como ustedes comprenderán, es instintivo. Pero el ser humano puede tener un momento en que pueda tener una situación de hasta erección, puede rozarlo, pero no lo hace con la finalidad de rozar intencionalmente, sino es una situación accidental. Yo creo que es importante tener un criterio racional para analizar la situación. Entonces, como le decía, en este caso de la locutora, ella dice pues de que la cosa, pero ella responde a la cosa. Es como el caso del parlamentario que lo sancionaron. Ese parlamentario, por ejemplo, poco inteligente, ¿no? Porque si alguien me habla a mí a las 12 de la noche y me contesta una llamada o me contesta un chat, debe de ser porque hay alguna situación en común que tenemos que tratar, ¿verdad? Y si mi conducta es inadecuada, lo mínimo que puede hacer esa persona es dejar de comunicarse. Es lo lógico, ¿cierto? Pero si mantiene la comunicación, ¿qué es lo que busca? ¿Qué busca? El conflicto, busca el aprovechamiento, porque la víctima se puede convertir en victimario o el victimario se puede convertir en víctima. No sé si me dejo entender, pero en este caso, el que hacía, digamos, de agresor, teóricamente era el parlamentario, pero detrás de la periodista había otros intereses que luego se ventilaron, intereses de orden político, etc., que no responden precisamente a una interacción racional, ¿no? Por eso yo pienso y eso es una cosa que por eso insisto mucho en la salud mental, es
está muy afectada la salud mental de las personas. Las personas son fácilmente sugestionables. Personas con mucha facilidad se sugestionan y a veces, por producto de la sugestión, son presas de situaciones tan difíciles como por ejemplo el feminicidio. ¿Por qué sucede el feminicidio? ¿La mujer es responsable del feminicidio o no? La mayoría, por lo menos. ¿Es responsable o no? Mejor dicho, ella refuerza la conducta agresiva del varón, refuerza la conducta inadecuada del varón, refuerza la conducta disocial, etcétera, del varón. ¿La ha permitido en una serie de circunstancias o no? ¿Qué pasa si en una primera relación, en una primera situación de conflicto, en la cual se tocan las manos o hay agresión física o verbal? Uno pone las reglas y dice: un momentito, no voy a tolerar esto, ¿no? Porque la próxima yo me dirijo a la comisaría y te denuncio. Te comunico así. ¿Qué porcentaje de mujeres serían capaces de hacer eso? ¿5%? ¿10%? Yo creo que ni 5%. Pero ¿qué es lo correcto? Se supone que cuando establece una relación interpersonal hay reglas. Y cuando esas reglas se dejan de cumplir, entonces se va a una especie de, vamos a decir, de rotura de límites de interacción humana. De tal manera que hasta la decisión de la mujer o la decisión del hombre están contaminadas. Entonces la mujer, por ejemplo, no puede ir a un sitio si no le dice a él que va a ir. Entonces hay una dependencia muy significativa, hay una influencia muy significativa y lo que es más grave, ¿no? Cuando ya se constituye una familia y hay hijos, pero la mujer para liberarse piensa en los hijos como va a quedar. Generalmente la mujer no trabaja en esos niveles. Pero, por ejemplo, ¿dónde más frecuente el feminicidio? En la gente más pobre. La gente que tiene cierto nivel cultural, cierto nivel económico, no hay feminicidio. Muy rara vez existe, ¿no? Entonces, yo quisiera en ese sentido que ustedes vayan diferenciando, a propósito de la pregunta que hizo el alumno, lo racional de lo irracional, que predomina pues, lamentablemente el día del racional en esta sociedad. Entonces, delirios referenciales, textos, comentarios, señales del medio ambiente, que se dirigen también son comunes. Puede ser que alguien pues, se sienta observado por otra persona. Puede ser que alguien en algún momento escuche su nombre, inclusive, ¿no? Es una situación accidental, muy ocasional. Pero si alguien tiene la convicción de que todas las personas lo miran en la calle o que sus vecinos hablan de él, entonces ya hablamos de delirios referenciales. Delirios de grandeza, cuando el sujeto cree que él o ella tiene habilidad de riqueza o forma excepcional. Ahora, puede coincidir los delirios de grandeza con el poder económico político. Entonces, esos delirios de grandeza, para hacer un diagnóstico diferencial, uno tendría que sacarlo del contexto social a la persona para ver si esos delirios se justifican. Por ejemplo, un millonario puede decir de que todas las mujeres lo persiguen. Claro, lo persiguen porque se supone que si establecen un vínculo con él, probablemente, por lo menos en Estados Unidos, van a tener una reparación, van a separarse las empresas, con la economía. Entonces es muy rentable, por ejemplo, para algunas personas en Estados Unidos tener un vínculo con una persona con mucho dinero. Pero en el divorcio, algo del dinero del cónyuge se traslada a la persona que se divorcia, ¿no? Entonces, hay ciertos factores, como le digo, que son del medio social que influyen. Erotomaniaco, cuando el individuo cree erróneamente que otra persona está enamorada de él o de ella. Nihilistas, convicción de que sucederá una gran catástrofe. Y delirio somático se centra en preocupación referente a la salud del funcionamiento económico. ¿Cuándo hablamos de delirios extravagantes? Cuando son inverosímiles, cuando son incomprensibles y no proceden de experiencias de la vida corriente. O sea, están en la mente del sujeto, pero no responden a una situación real. Un ejemplo de delirio extravagante es la creencia de que una fuerza externa le ha quitado al individuo sus órganos internos. Por ejemplo, una paciente puede ser que le ha robado los ovarios. Si uno ve que tiene el abdomen completo, ¿no? Sería así, tiene la condición que le robaron los ovarios. O que viene un hombre en la noche, la posee y le toca sus partes y luego se va. Y eso es una situación que no tiene lógica, porque si uno conversa con los familiares, sabe que no hay nadie que entra al consultorio de la señorita, pero ella siente, cree en esa situación. Delirio no extravagante, creencia de que está siendo vigilado por la policía a pesar de la ausencia de pruebas convincentes. Los delirios que expresa
expresan una pérdida de control sobre la mente o el cuerpo. Generalmente se consideran extravagantes. Por ejemplo, esto incluye la creencia o los pensamientos que señalan que los órganos han sido robados por una fuerza externa. Por ejemplo, hay personas que piensan que me roban el pensamiento. O sea, yo no soy el que piensa, soy el paciente, ¿no? Me roban el pensamiento. Por otro lado, también lo que se llama inserción de pensamiento. El paciente puede pensar que le meten ideas a la cabeza y lo hacen decir cosas que no desea hacerlo. O que existe una fuerza externa que está manipulando, influyendo en el propio cuerpo la propia mente. Se llama delirios de control. La distinción entre un delirio y una creencia firme es a veces difícil de realizar. En parte depende del grado de convicción con el que se mantiene la creencia, a pesar de las pruebas claras o razonables que encuentra sobre el insisto. Si la persona no tiene un fundamento lógico, entonces estamos frente a un delirio. Si tiene un fundamento lógico, lo podemos poner en cierta duda y someterlo a la evolución de la enfermedad para ver si realmente es un delirio. Alucinaciones. Percepciones que tienen lugar sin la presencia de un estímulo externo, se lo habrá dicho ya su profesor de semiología, y con toda la fuerza y el impacto de presiones normales y no están sujetas al control voluntario. Es una característica. Pueden darse en cualquier modalidad sensorial, pero las alucinaciones auditivas son las más comunes en la esquizofrenia y en los trastornos relacionados. O sea, en la esquizofrenia las alucinaciones auditivas son las más comunes. Por ejemplo, uno puede hablar en el alcohólico, en el delirium tremens. Las alucinaciones más frecuentes no son las auditivas, son visuales. En un delirium tremens, que es una complicación del alcoholismo crónico. Las alucinaciones auditivas habitualmente se experimentan en forma de voces, conocidas o desconocidas, que se perciben como diferentes del propio pensamiento. Las alucinaciones deben tener lugar en el contexto de un adecuado nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque también hay llamadas dos tipos de alucinaciones. Las alucinaciones hipnagógicas, que suceden a la hora que uno va a quedarse dormido, y las hipnopómpicas, que suceden cuando uno se va a despertar. Sí, estas son normales. Ahora, deben tener, insisto, un contexto para poder analizar las alucinaciones. Pensamiento desorganizado, trastorno formal del pensamiento habitualmente se deduce a partir del discurso del individuo. El sujeto puede cambiar de un tema a otro, se habla de descarrilamiento del pensamiento, las funciones laxas. Bleuler, entre una de las 4 características que se señalaban en la psiquiatría antigua, señalaba lo siguiente, que la alteración del pensamiento, cuando se altera la asociación de las ideas, ese es un signo patognomónico de esquizofrenia. Porque el sujeto que tiene una esquizofrenia no realiza una buena sintaxis de sus ideas. Sus respuestas a las preguntas pueden estar indirectamente relacionadas o no estaría en absoluto. En este caso se habla de pensamiento tangencial. En raras ocasiones el discurso puede estar desorganizado, es prácticamente incomprensible y se asemeja a una fase sensorial en su desorganización lingüística, incoherencia o ensalada de palabras. También tuvimos una práctica con una paciente. En el segundo grupo nos estará acá la alumna, donde la paciente prácticamente tenía un lenguaje incoherente que era difícil de comprender. No ha venido, gracias. Puesto que los discursos ligeramente organizados son frecuentes y más específicos, el síntoma debe ser lo suficientemente grave como para dificultar la comunicación de manera sustancial. O sea, dice, los discursos ligeramente organizados son frecuentes. Hay personas que no tienen mucha coherencia para hablar, no todos son coherentes. Pero en este caso la incoherencia es continua. La gravedad de la disfunción puede ser difícil de valorar si la persona que está haciendo el diagnóstico proviene de un entorno lingüístico diferente de la persona que está siendo evaluada. Puede producirse una menor gravedad de la organización del pensamiento, del discurso durante los periodos prodrómico y residual de la esquizofrenia. Insisto, al inicio de la esquizofrenia puede haber desorganización del pensamiento y al final puede quedar una desorganización del pensamiento. Quiere decir que en los estadios intermedios puede hacer que el pensamiento se realice correctamente. Comportamiento motor muy desorganizado, anómalo incluido a la catatonia. Comportamiento motor muy desorganizado o alterado se puede manifestar de diferentes maneras. Según describe el autor, desde las tonterías infantiloides hasta la agitación impredecible. Puede evidenciarse problemas para llevar a cabo cualquier tipo de comportamiento dirigido a un objetivo con la consiguiente dificultad de realizar la actividad. El comportamiento catónico es
una disminución marcada de la actividad del entorno. Oscila entre la resistencia a llevar a cabo ejecuciones de su sistema negativo a la adopción mantenida de una postura rígida, inapropiada o extravagante, y la ausencia total de respuestas verbales en motores. Cuando hay ausencia de respuesta motora, se habla de catafónico. Cuando hay ausencia total de respuestas verbales, se habla de mutismo. También puede incluir una actividad motora sin finalidad y excesiva, sin causa aparente. Esto que se llama excitación, antiguamente se llama agitación catatónica. Es un paciente que se agita y no tiene un objetivo determinado. Es una persona que comienza a golpear o a golpearse o a golpear la pared o a la persona que le rodea, pero no tiene un objetivo definido, o sea, no se dirige en particular a una parte de una persona o una parte del ambiente, sino que lo hace en forma totalmente desorganizada. Otra característica son los movimientos estereotipados repetidos, la mirada fija, las muecas, el mutismo y la escolaria. ¿Qué es la escolaria? La repetición de lo que el entrevistador realiza. Si el entrevistador le pregunta, el paciente contesta la pregunta. Como si el paciente remedara la palabra del entrevistador. Históricamente la catatonía se ha relacionado con la esquizofrenia, pero actualmente se considera que no son específicos de la esquizofrenia. Actualmente. Antes se decía que era específico de la esquizofrenia, hoy día no. ¿Por qué? Porque puede aparecer en otros trastornos mentales, por ejemplo el trastorno bipolar o depresivo con catatonía, existe. Y en patologías médicas, cuando hay un trastorno catatónico debido a una afección médica. Los síntomas negativos son responsables de una proporción importante de la morbilidad asociada a la esquizofrenia, siendo menos prominentes en otros trastornos psicóticos. Todos los síntomas negativos son especialmente prominentes en esquizofrenia: la expresión emotiva disminuida y la bulia. A bulia ya le dijeron al profesor que le dictó voluntad, que es la disminución de la voluntad, ¿sí? Y bueno, y la expresión emotiva disminuida, es como si tuviera el rostro poco expresivo, el paciente psicótico esquizofrénico. La expresión emotiva de disminución consiste en una disminución de la expresión de las emociones mediante la cara, el contacto ocular, la entonación del habla. Eso se llama prosodia, los movimientos de las manos, la cabeza y la cara, que habitualmente dan un énfasis en motivo del discurso. Casi todo lo que hablamos, generalmente movemos parte del rostro, los músculos del rostro se mueven, la mirada se dirige de un lugar a otro. Eso no existe en el paciente con síntomas negativos. La bulia, como decía, es una disminución de las actividades realizadas por iniciativa propia y motivadas por un propósito. El individuo puede permanecer sentado durante largos periodos de tiempo y mostrar escaso interés en participar en actividades laborales o sociales. Otros síntomas negativos son los siguientes: alogia, anhedonia y asociabilidad o asociabilidad superior. O sea, alogia de la falta lógica, el paciente dirige, anhedonia y la falta de capacidad de expresar placer, y la sociabilidad o asociabilidad, el paciente se aleja del medio. Entonces se reduce el habla en la alogia, en la anhedonia, la disminución de la capacidad para evitar placer a partir de estímulos positivos y la degradación del recuerdo del placer experimentado previo. Asociabilidad se refiere a falta de interés por las interacciones sociales. Puede estar asociada a la bulia, pero también puede ser indicativa de que hay escasas oportunidades para integración social. Eso no se puede confundir con pacientes psiquiátricos crónicos, sobre todo esquizofrénicos. ¿Y qué sucede? Que el paciente a veces ha sido objeto de varias hospitalizaciones, entonces ha perdido contacto con personas conocidas. Y por lo tanto es un paciente que no interactúa, tiene muy poca capacidad de interacción. Y uno puede pensar que es un paciente que está mal, ¿no? Pero no es que esté mal, sino que no ha sido estimulado adecuadamente. Por eso un paciente psiquiátrico, yo he hecho rehabilitación muchos años en el Arco Herrera, necesita estimulación, necesita interaccionar con otras personas significativas, y a veces pues el paciente psiquiátrico, el individuo común y corriente no lo ve normalmente, sobre todo si es psicótico, ¿no? Marca una distancia, lo mira con reserva y el paciente percibe esa situación. Es una de las razones por las cuales los pacientes a veces quedan mucho tiempo en los hospitales, porque como que las familias se enajenan del paciente, o sea, se hacen ajenos al paciente y el paciente se hace ajeno a la familia. Esos pacientes a veces van a la familia, tienen conflictos en la familia porque son rechazados consciente o inconscientemente y terminan otra vez siendo hospitalizados.
Diagnóstico de un trastorno del espectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos es el título de la clase. El diagnóstico de trastorno del espectro de esquizofrenia requiere la exclusión de otras afecciones que pueden dar lugar a psicosis. El trastorno de la personalidad esquizotípica se menciona en esta clase puesto que se considera parte del espectro de la esquizofrenia, aunque su descripción detallada se trata en trastorno de la personalidad. O sea, con más detalle en la clase de trastorno de la personalidad le va a hablar de este tipo de trastorno. El diagnóstico de trastorno de la personalidad esquizotípica engloba un patrón generalizado de déficits sociales e interpersonales, incluida una menor capacidad para mantener relaciones cercanas, distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamientos excéntricos, que habitualmente comienzan en la adultez temprana, pero que en algunos casos pueden aparecer por primera vez en la niñez y en la adolescencia. O sea, ya en los niños y en los adolescentes nosotros podemos percibir que hay una dificultad para tener relaciones interpersonales y para compartir grupos. Las anomalías de las creencias, el pensamiento y la expresión están por debajo del umbral para diagnosticar un trastorno psicológico. Entonces, acá muchos autores piensan que en muchos casos de trastorno de personalidad esquizotípica no llegan a ser esquizofrénicos, porque no se dan las condiciones psicosociales, no hay un estrés repetido o no hay situaciones de pérdidas significativas o de afectación emocional, de tal manera que el paciente durante toda su vida puede tener la personalidad esquizotípica pero no hacer esquizofrenia. ¿Y qué cosa es lo que se encuentra en la esquizofrenia? Que generalmente los pacientes que tienen esquizofrenia, antes, la personalidad previa ha sido esquizotípica. Todos los trastornos están definidos por anomalías en un único dominio de la psicosis, los delirios o la catatonía. El trastorno delirante se caracteriza por la presencia durante al menos un mes de delirios con otros síntomas psicóticos. La catatonía se describe más adelante en esta exposición. El trastorno psicótico breve dura más de un día y remite en el transcurso de un mes. El trastorno esquizofreniforme, que tiene forma de esquizofrenia, se caracteriza por un cuadro sintomático equivalente a la esquizofrenia, excepto su duración, es inferior a 6 meses. Este es el rango de hacer el diagnóstico diferencial, insisto. El trastorno esquizofreniforme dura menos de 6 meses y no exige que se cumpla el requisito de afectación del funcionamiento. La esquizofrenia dura al menos 6 meses, o sea que dice que pasa los 6 meses, e incluye al menos un mes con síntomas de fase activa. En el trastorno esquizoafectivo se presenta simultáneamente un episodio de estado de ánimo y síntomas de fase activa de la esquizofrenia. Entonces, ¿por qué se llama esquizoafectivo? Porque se afecta los sentimientos y las emociones del paciente, su estado de ánimo, pero también se afecta de alguna manera a la conciencia y realidad que tiene el paciente. Entonces, ese trastorno del pensamiento asociado a un trastorno afectivo es lo que se denomina trastorno esquizoafectivo. 2 semanas de delirio, alucinaciones sin síntomas del estado de ánimo prominentes. Los trastornos psicóticos pueden estar inducidos por otra afección. En el trastorno inducido por sustancias o medicamentos se considera que los síntomas psicóticos son una consecuencia fisiológica de una droga de abuso o un medicamento, una exposición a toxinas que permite retirar al agente responsable. Por eso es importante la historia clínica en psiquiatría, porque cuando hace una buena historia clínica del médico, psiquiatra, no va a confundir diagnóstico, porque a veces puede ser que exista un paciente que ha consumido marihuana, que es muy frecuente, que hace un cuadro psicótico, pero el médico no piensa, o no le ha preguntado, o el paciente no le ha dicho la verdad, y el paciente está con sintomatología psicótica, pero es simplemente por un consumo crónico de marihuana. Entonces, por eso es que es importante ver a qué droga de abuso, o qué medicamento, o qué toxina se ha expuesto. Puede resolverse retirando al agente responsable. Obviamente siempre y cuando el uso no sea muy crónico, ¿no? Porque está demostrado de que el uso crónico de marihuana produce atrofia cerebral. Por si acaso, si acá hay un aficionado, le digo con tiempo, no lo haga, porque tarde que temprano se va a deteriorar sus funciones intelectuales. En el trastorno psicótico debido a otra afección médica, los síntomas psicóticos se consideran una consecuencia fisiológica directa de otra patología médica. La catatonía puede aparecer en varios trastornos, como los trastornos del neurodesarrollo, en los psicóticos, los bipolares, los depresivos y otros trastornos mentales. Este capítulo también incluye diagnósticos de catatonía asociados a otros trastornos mentales, el
trastorno catatónico debido a otra afección médica y a la catatonía no especificada. Cuando nosotros hablamos de otro trastorno de la esquizofrenia especificada y no especificada, y otros trastornos psicóticos se incluyen para clasificar la presentación de psicosis que no cumplen criterios de ninguno de los trastornos psicóticos específicos. O sea, los sacamos por exclusión. O para la sintomatología psicótica acerca de la cual se dispone de información insuficiente o contradictoria. Ahí hablamos nosotros de que no es especificado. ¿Ok? Los trastornos psicóticos son heterogéneos, son diversos. La gravedad de los síntomas puede predecir aspectos importantes de los mismos, como el grado de los déficits cognitivos o neurobiológicos. A propósito, tienen una separata que les he dejado como delegado para el examen sobre el aspecto neurobiológico de la esquizofrenia. Ahí vienen algunas preguntas que les voy a leer. Para avanzar en este campo, el capítulo hay medidas de evaluación que están en la sección tercera del DSM-5. Incluye un marco detallado para realizar la evaluación de la gravedad que podría ayudar a planificar los tratamientos, tomar decisiones acerca del pronóstico e investigar los mecanismos patológico. Dicho capítulo también contiene evaluaciones dimensionales de los síntomas primarios de la psicosis, como son las alucinaciones, los delirios, discurso desorganizado, a excepción del trastorno psicótico inducido por sustancias, comportamientos y conducta nombre y síntomas negativos, además de evaluaciones dimensionales de la estructura. Quiere decir que en algunos casos uno tiene que aplicar una prueba neuropsicológica para precisar el grado de deterioro que hay en el paciente. Por ejemplo, si las alucinaciones son muy frecuentes, si los delirios no son modificados por el tratamiento, si el discurso sigue siendo desorganizado, pues ahí nosotros podemos hacer una mejor evaluación del cuadro psicológico. La gravedad de los síntomas, el estado de ánimo en la psicosis tiene valor pronóstico y guía el tratamiento. Insisto, la gravedad de los síntomas, el estado de ánimo en la psicosis tiene valor pronóstico y guía el tratamiento. Además, yo les podría decir que no muy corta, 40 años, quizás un poco más, a veces 30, 40, casi 20, ¿no? 30, 50 años casi de psiquiatra, porque alumno ya hacía psiquiatría, algunos profesores. A veces los cuadros psiquiátricos emergen como una depresión, como he dicho, la esquizofrenia. La depresión puede haber sido en el año 1980. En el año 90 hizo un intento de suicidio y en el año 2000 ya tengo yo un paciente con alteración de la solución de la salud. En el 2010 ya tengo un cuadro psicótico crónico. El paciente se deterioró la personalidad, me refiero de que perdió hábitos como por ejemplo el bañarse, el cambiarse, el vestirse adecuadamente, el cuidado de su aseo personal. Entonces le digo desde ahora eso, ¿no? O sea, es preferible, si hay un trastorno del estado de ánimo, tratarlo con tiempo, no esperar que la situación se complique, porque a veces pues la vida puede ser muy complicada para un ser humano, ¿no? O sea, coincidir que tiene una depresión en la adolescencia o ya la tiene en su infancia porque los padres son separados, está compensada la depresión, pero luego en la adolescencia consume drogas y a veces tiene situaciones de conflicto repetido en el ambiente universitario, o a veces ahora la economía juega mucho, ¿no? Si hay frustraciones de orden económico que van a afectar seriamente la vida de las personas, y luego de un tiempo se casa, de repente la mujer lo engaña, ¿no? Entonces, si no está preparado, o sea, no sabe que la lógica formal dice pues de que la infidelidad ahora es más manifiesta que antes. En el siglo pasado se suponía que todas las mujeres eran fieles, ¿no? Creo que en el año 50, 40, o que excepcionalmente eran infieles. Bueno, ahora ya se sabe porque no es cierto. Como los hombres tampoco son fieles. ¿Por qué les digo esto? Porque tiene razones de salud mental. Es decir, pensar que siempre va a existir fidelidad me parece que es un riesgo. Es un riesgo. Preferible pensar que puede no haberlo. Es como cuando yo manejo un carro. Yo manejo un carro, pero me puede chocar. Yo manejo mi carro. Pero si me choca el carro, yo no soy responsable. Ojo. No sé si me van entendiendo la diferenciación. O sea, a mí me engañan cuando yo me siento engañado. Pero si yo sé que me pueden engañar y tomo conocimiento que me han engañado, bueno, yo puedo o no sentirme engañado dependiendo de cómo yo he valorado la relación. No sé si van entendiendo la lógica de mi razonamiento. ¿Sí? O sea, si yo valoro demasiado una situación, me va a afectar profundamente. Como decía un grupo de alumnos en la mañana comparando la sexualidad del siglo pasado con la sexualidad actual. Pero hoy día ya nadie espera tener una virgen a su lado.
casarse, hacer cambio de aros, bailar en la nube azul y en la noche recién de bodas estrenarla, ¿no? O sea, tener la primera relación sexual. Eso hoy día es una utopía. No en todos los casos, pero en este caso es una utopía. Entonces, justamente este tema tiene que ver con qué, por ejemplo, con el feminicidio, tiene que ver con muchos aspectos de ustedes digan, pues, ¿qué tiene que ver con el feminicidio? Por ejemplo, a veces el hombre se siente dueño de la mujer y considera pues que si ella falla o la desobedece o la cuestiona, y ya pues, como se dice, fatal, ¿no? Viene la agresión, la descalificación, situaciones muy lamentables, ¿no? Y si ella no tuvo un buen padre, o hubo ausencia paterna, y él es medio protector o ya es mayorcito, entonces sabe manejarlo, entonces ella prácticamente está colgada de él. Yo siempre pienso que las relaciones interpersonales deben ser más o menos simétricas. No sé si me dejo entender. Simétricas, o sea, tiene que haber una interdependencia. Pero no puede haber uno que dependa absolutamente del otro. Ambos pueden depender, bajo ciertas condiciones y bajo ciertos aspectos valorativos, ¿no? Entonces, insisto, ahora estoy haciendo un poco de salud mental. Durante la clase yo suelo hacer un poco de salud mental. Porque si mañana pasado lo engaña a uno de ustedes, pues ya no va a ser tan difícil sentirse mal, o sentirse bien, ¿no? Porque ustedes saben que mucho tiene el aspecto valorativo. Recuerdo el acto valorativo, lo leí en un libro de Guillermo Salinas García en el 4º año de medio, hace muchísimos años, ¿no? Y el acto valorativo es una cosa que nosotros a veces no nos damos cuenta. A veces tú valoras inadecuadamente un objeto, una persona, porque tienes creencias erróneas sobre la persona, sobre la conducta de la persona. Tu misma profesión, como le decía en la mañana a los alumnos, no puede creer que la medicina es la profesión del futuro. Fue la profesión. Ahora están abriendo más facultades de medicina. Entonces la competencia es el mayor, por eso que a veces los invito a los alumnos a tener otros idiomas y a ser médicos globales, ¿no? O sea, prepararse para trabajar en otro país, no solamente en el Perú, porque las cosas han cambiado. Entonces, insisto yo en el aspecto valorativo porque tiene una especie de consecuencia existencial trascendente, a ver si me dejo entender. O sea, si tú sabes valorar adecuadamente tus relaciones interpersonales desde que eres niño y te enseñaron a valorar y tuviste los dos padres juntos y si estuvieron separados supieron darte el afecto necesario, la seguridad necesaria, probablemente tú no necesites depender de nadie en particular. Si no puedes interdepender con una persona, y en última instancia puedes afrontar situaciones de pérdida significativa en tu vida y eso poderlo digerir psicológicamente. No sé si entiende la digestión psicológica, o sea, los aspectos de pérdida se dan. A veces uno cree que la vida solamente es ganar, ganar, ganar. Uno tiene que perder, pero perdiendo se gana. Pero ¿cómo se adquiere la experiencia en la vida? ¿Solamente ganando? O a veces hay que perder. Se empieza a perder, aprender de la pérdida, o aprender los errores para la próxima vez tomar una mejor decisión. Entonces, insisto, se mantenga alerta ante la presencia de patología afectiva y la necesidad de tratarla fuera de campo. O sea, si alguno de ustedes tiene depresión, tiene un paciente con depresión, sugiérale tratamiento, es muy importante. La acción tercera también incluye una evaluación dimensional de la disfunción cognitiva. Muchos sujetos con trastornos psicóticos tienen una serie de dominios cognitivos que predicen el estado funcional. La evaluación neuropsicológica clínica puede ayudar a guiar el diagnóstico y el tratamiento, pero las evaluaciones breves sin una valoración neuropsicológica formal pueden aportar información útil que podría ser suficiente efecto diagnóstico. Por ejemplo, muchos piensan que los pacientes esquizofrénicos solamente hay que darles psicofármaco y ya no necesitan más. Entonces, si le doy su psicofármaco, se supone que eso lo cura de la psicosis. Pero lo que no valora el profesional a veces es que el paciente que se hizo psicótico o esquizofrénico es un paciente que se fue deteriorando paulatinamente. Y que para yo mejorarlo tengo que, si cabe la palabra, rehabilitarlo. Hay una especialidad para que yo tenga interés. Lieberman, que es el autor de un capítulo de rehabilitación en el libro de Kaplan. Si alguien quiere ser psiquiatra o tiene interés. Entonces, la rehabilitación es muy importante. Y la rehabilitación no implica solamente pues, una semana, 15 días de tratamiento, esos son meses o años de tratamiento para lograr que los pacientes superen una serie de limitaciones y puedan desarrollar una vida más o menos adecuada y de alguna manera, inclusive
tener posibilidades de trabajar. El trabajo, por ejemplo, es una fuente de salud mental. Muchos pacientes psiquiátricos no tienen trabajo, no les dan trabajo, y eso refuerza su afectación de salud mental, porque no tiene dinero, no tiene capacidad de compra, no tiene capacidad de satisfacción, o sea, se frustra y prácticamente es muy dependiente. Entonces, insisto yo en la evaluación de la psicología clínica, porque eso tiene que ver con el tratamiento, sobre todo viendo información importante que puede servir al tratamiento. Si se lleva a cabo una evaluación de la psicología formal, esta debe ser realizada y puntuada por el personal entrenado en la utilización de los instrumentos de evaluación. Si no se lleva a cabo una evaluación de los psicológicos formales, el clínico debe utilizar la mejor información disponible para formarse en opinión. Entonces, ¿cómo va a ser? Si el clínico, o sea, el médico, en el caso de usted, mañana se va a una provincia y tiene un paciente y le dedican una hora y media de conversación y pueden saber su historia personal, su historia familiar y hacerle su examen mental, seguramente van a darse cuenta, si no lo van a tratar obviamente 2 o 3 años, hacerle ver que requiere un tratamiento por lo menos a mediano plazo, de 2 o 3 años, para lograr revertir su situación de salud mental afectada. Se requiere más investigación acerca de estas evaluaciones para determinar su utilidad clínica, así pues, las evaluaciones disponibles en la sección tercera deben servir de prototipo para estimular la investigación. Criterios y el texto relativo al trastorno de la personalidad gestotípica pueden encontrarse en el capítulo de trastorno de personalidad. Para los que quieran, esta información, todo esto está sacado del DSM-5. Es el documento más actualizado sobre trastorno psiquiátrico. Estos trastornos se mencionan en el presente capítulo ya que se considera parte del espectro de esquizofrenia, y según las 6, 9, 6, 10 que ustedes conocen para la clasificación internacional de enfermedades, está catalogado como trastorno esquizotípico dentro de esta sección, abordándose en profundidad en el capítulo de trastornos de la personalidad. Veamos cuáles son los criterios de diagnóstico del trastorno delirante. Presencia de uno o más delirios de un mes o más de duración. Nunca se ha cumplido el criterio A de la esquizofrenia. Las alucinaciones existen, no son importantes, están relacionadas con el tema delirante. La sensación de estar infestado por insectos asociados a delirios de infestación, aparte del impacto del delirio, de los delirios o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño. Si se han producido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves. Si fuera al revés, tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con trastorno bipolar. ¿Ok? Entonces, insisto, si se han producido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves en comparación con la duración de los periodos de diagnóstico. Otro aspecto que también debo señalarles para los efectos de diagnóstico. Eso no puede tener un paciente con síntomas depresivos. Lo ve muy rápido y diagnostica depresión. Pero si usted lo sigue examinando luego promedio de 3-4 horas de evaluación, o sea, le hace una historia clínica, probablemente está en los prodromos de un cuadro psicótico. Pero usted solamente ve lo que sucede dentro de los 15-20 minutos de una consulta. Entonces es muy importante, insisto, en ver la evolución de la enfermedad, y la mejor forma de ver la evolución de la enfermedad no solamente haciendo la enfermedad actual, sino conociendo la historia personal del paciente. Yo imagino que igual será en otras especialidades, ¿no? Por ejemplo en cardiología, yo a la hora de hacer la historia personal del paciente también voy a enterarme que de repente, pues, a raíz de un evento de su existencia, por ejemplo, tuvo que hacer un esfuerzo muy significativo en el trabajo y sintió un dolor en el pecho, ¿no? Pero el trabajo es parte de su vida, fue en determinada fecha, entonces desde ahí él siente que tiene dificultad para respirar, a veces no se agita, tiene una serie de molestias. Por eso que yo insisto en que el médico, y digo esto porque si usted quiere ser médico tiene que hacer historia clínica, no hay otra manera. No se puede hacer la medicina en 15-20 minutos como ahora te enseña la industria de la clínica, ¿no? Donde en 15 minutos un antiinflamatorio, un antibiótico, un psicofármaco y ya está listo el tratamiento. Eso no es medicina, es el negocio. Yo creo que un paciente merece mucho más responsabilidad de parte de los médicos. Entonces, se han producido episodios maníacos y lo expliqué, el trastorno no se puede atribuir los efectos fisiológicos de una sustancia o otra persona. Insisto, no se puede atribuir y no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno dismórfico corporal o el trastorno obsesivo compulsivo. Hay que especificar si es de tipo erotomaníaco, si es de tipo de grandeza, de tipo serotípico, persecutorio, de tipo somático. Eso ya lo hemos visto en una lámina superior. Luego hay que especificar si es de tipo mixto, que se aplica cuando no predomina ningún tipo de delirio, o sea, hay diferentes tipos de delirio. Y
Y tipo no especificado, este subtipo se aplica cuando el delirio dominante no se puede determinar claramente o no está descrito en los tipos específicos. Especificar si es con contenido extravagante, los delirios y poderes extravagantes son claramente inverosímiles, que ya lo hemos dicho anteriormente, y no proceden de experiencias de vida corriente. Luego hay que especificar, las siguientes especificaciones de evolución solo se utilizarán después de un año de duración del trastorno. Primer episodio, actualmente en episodio agudo. La primera manifestación del trastorno cumple los criterios definidos de síntomas, diagnóstico y tiempo. Un episodio agudo es el periodo en que se cumplen los criterios sintomáticos. Primer episodio, actualmente remisión parcial. Remisión parcial es el periodo durante el cual se mantiene una mejoría después de un episodio anterior en que los criterios que definen el trastorno solo se cumplen parcialmente. Primer episodio, actualmente revisión total. Remisión total es un periodo después de un episodio anterior durante el cual los síntomas específicos del trastorno no están presentes. Hay tres modalidades muy claras, por si acaso. Hay que especificar si los episodios múltiples actualmente en episodio agudo, si los episodios múltiples actualmente en remisión parcial o están en remisión total. Continuos, los síntomas que cumplen los criterios diagnósticos del trastorno están presentes durante la mayor parte del curso de la enfermedad, con periodos sintomáticos por debajo del umbral, que son muy breves en comparación con el curso global. No especificado. Especificar la gravedad actual. Se clasifica según una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de la psicosis, que incluyen delirios, alucinaciones, discursos desorganizados, comportamiento psicomotor, anormal y síndrome de la primera lámina. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad en una escala que va de 5 puntos a 0, siendo 0 ausente. Véase la escala clínica de gravedad de los síntomas de la definición de psicosis en el capítulo Mediana de Evaluación de la Versión tercera del DSM-5. El diagnóstico de trastorno delirante se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. La característica esencial del trastorno delirante es la presencia de uno más delirios que persiste durante al menos un mes. No se realiza el diagnóstico de trastorno delirante si el sujeto ha tenido alguna vez una presentación clínica que cumpliese el criterio A de la esquizofrenia. Aparte del impacto directo producido por los delirios, el interior del funcionamiento psicosocial puede estar más circunscrito que otros trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño. Si se producen episodios del estado de ánimo de manera simultánea a los delirios, la duración total de episodios del estado de ánimo debe ser breve o es breve, en comparación con la duración total del periodo delirante. Los delirios no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a una afección médica como una enfermedad degenerativa como el Alzheimer o otras enfermedades cerebrales. Además, de los cinco dominios sintomáticos identificados en los criterios diagnósticos, es fundamental la evaluación de los dominios de los síntomas cognitivos, depresivos y maníacos, para llevar a cabo las distinciones que tienen importancia crítica en los diferentes trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. O sea, se refiere al diagnóstico diferencial. Si yo tengo un paciente con síntomas depresivos o síntomas maníacos que duran más tiempo que los síntomas aparentemente psicóticos, pues yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial. O de repente, si sigo haciendo la historia, estoy ante un caso de trastorno bipolar. Hay casos de trastorno bipolar que pueden luego de un tiempo manifestar un cuadro totalmente psicótico, esquizofrénico. O sea, no hay, por si acaso les digo, es como cuando nosotros hablamos, el hecho de que usted tenga, ustedes saben que los enfermos existen, las enfermedades no existen, ¿no? ¿Saben eso? ¿No? Las enfermedades son abstracciones, o sea, nosotros utilizamos una serie de criterios abstractos para encasillar a un paciente en un diagnóstico, pero como ustedes comprenderán, los pacientes no son iguales. Usted puede tener un esquizofrénico que tiene muy buen pronóstico, o usted que es un esquizofrénico que tiene mal pronóstico. Puede usted que tiene buen pronóstico, pero no tiene las condiciones para mejorar sus condiciones de vida, por ejemplo, de repente no tiene una buena economía. Puede usted tener un paciente de mal pronóstico que tiene una buena economía y con eso puede mejorar el tratamiento, porque hay los medios económicos para poderlo en una institución especializada, a someterlo a rehabilitación, a laboraterapia, a terapias sociales, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Para hacer el tratamiento de los pacientes. Entonces, que quede claro que hay que hacer el diagnóstico diferencial sobre
todo con el trastorno bipolar, y las enfermedades que son causadas psicóticas de causa externa, ¿no? O sea, por uso de drogas o sustancias tóxicas o medicamentos. ¿Qué características asociadas que apoyan el diagnóstico? Las creencias delirantes y el trastorno delirante pueden tener como consecuencia problemas sociales, conyugales o laborales. Y acá viene el feminicidio, ¿no? No sé si lo ven. ¿Lo ven o no lo ven? Voy a volver a repetir. Las creencias delirantes y el trastorno delirante pueden tener como consecuencia problemas sociales, conyugales o laborales. Un paciente o una persona que no está diagnosticado con trastorno delirante puede cometer un feminicidio. Piensa que la mujer lo engaña, a pesar de que la mujer no lo engaña, pero tiene ese pensamiento, puede tener una conducta estereotípica, etc. Los sujetos con trastorno delirante pueden ser capaces de describir el hecho de que otras personas consideran sus creencias irracionales, pero ellos mismos son incapaces de aceptarlo. Es decir, puede haber introspección fáctica, pero no introspección, mejor dicho, de hecho le pueden aceptar a usted, como decimos, para salir del momento de que lo que usted le explique es correcto, ¿no? Pero en el fondo ellos no aceptan esa situación, esa explicación lógica como verdadera. Muchos individuos pueden desarrollar un afecto irritable o difórico que habitualmente puede entenderse como una reacción a sus creencias delirantes. El enfado y el comportamiento violento pueden aparecer los subtipos persecutorios, xenotípico y el otomañano. Insisto, el enfado y el comportamiento violento pueden aparecer en el persecutorio, en el xenotípico y el otomañano. El individuo puede presentar comportamientos litigantes o antagónicos, por ejemplo, cientos de cartas de protestas al gobierno, puede haber dificultades legales, en especial los tipos xenotípicos de los niños. Hay pacientes que hacen demandas judiciales constantemente, sin mayor fundamento lógico, porque son delirantes. Prevalencia, desarrollo y curso. Prevalencia: se estima la prevalencia del trastorno delirante a lo largo de la vida está alrededor del 0.2%, y su tipo más frecuente es el persecutorio. El tipo serotípico del trastorno delirante probablemente sea más común en los hombres que en las mujeres, pero no hay diferencias importantes entre géneros en cuanto a la frecuencia global del trastorno delirante. El desarrollo en curso, el funcionamiento global medio, es habitualmente mejor que el observado en la esquizofrenia, aunque por lo general el diagnóstico es estable, una proporción de sujetos desarrollará posteriormente una esquizofrenia. Vuelvo a repetir, el funcionamiento global medio es habitualmente mejor que el observado en la esquizofrenia, aunque por lo general el diagnóstico es estable, o sea, queda como delirante. Sin embargo, una proporción de sujetos desarrollará posteriormente una esquizofrenia. O sea, hay sujetos delirantes que van a terminar siendo esquizofrenia. El trastorno delirante tiene una relación familiar importante tanto con la esquizofrenia como con el trastorno de personalidad esquizotípica. Aunque puede aparecer en grupos etarios más jóvenes, este trastorno podría ser más prevalente en los individuos mayores. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura y consecuencias funcionales del trastorno delirante. Con la cultura, debe tenerse en cuenta el entorno cultural y religioso del individuo al evaluar la posible existencia de un trastorno delirante. El contenido de los delirios también varía a través de los contextos culturales. Consecuencias funcionales del trastorno delirante. El deterioro funcional actualmente está más circunscrito que en otros trastornos psicóticos, aunque en algunos casos el deterioro puede ser importante, incluir un rendimiento laboral deficiente y aislamiento social. Cuando existe un funcionamiento psicosocial pobre, a menudo interviene de forma importante en las creencias delirantes en sí. Una característica habitual de los sujetos con trastorno delirante es la aparente normalidad de su comportamiento de apariencia. Repito, característica habitual de estos sujetos con trastorno delirante es la aparente normalidad de su comportamiento de apariencia. Usted puede estar casada con un sujeto delirante o casada con una persona delirante, y esa persona puede ser consciente de su delirio y no lo manifiesta. Lo manifiestan en tercera persona del psiquiatra, pero no se lo va a decir a su pareja eso. Entonces, una característica habitual de los sujetos delirantes es la aparente normalidad de su comportamiento de apariencia cuando no se habla de sus ideas delirantes o se actúa en base a ellos. Ahí recién obviamente va a reaccionar cuando usted le dice que tiene un problema de trastorno delirante. ¿Con qué debo hacer el diagnóstico diferencial? Con trastorno obsesivo compulsivo y trastorno relacionado. Con delirio, que es una complicación de la conciencia. Trastorno del órgano colectivo mayor, trastorno psicótico debido a otra afección médica y trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. Con esquizofrenia y trastorno esquizofreniforme. Con trastornos depresivos y bipolares y trastorno esquizoafectivo. Ya lo hemos dicho anteriormente. Diagnóstico diferencial, ¿con quién? Obsesivo compulsivo y trastorno relacionado. Si un individuo con trastorno obsesivo compulsivo está completamente convencido que su creencia patológica son ciertas, se debe
hacer un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo como el especificador ausencia de introspección con creencias delirantes. O sea, hay que ser más específico en el diagnóstico, en lugar de un diagnóstico de trastorno delirante. De la misma manera, si un sujeto con trastorno dismórfico corporal está completamente convencido de que sus creencias debidas a dicho trastorno son ciertas, se hace un diagnóstico de trastorno dismórfico corporal con el especificador ausencia de introspección con creencias delirantes, en lugar de un diagnóstico de trastorno delirante. Ustedes ven cómo prima acá el diagnóstico obsesivo compulsivo, se agrega la creencia delirante, el dismórfico corporal se le agrega la creencia delirante. Delirio, trastorno neurocognitivo mayor, trastorno psicótico debido a otra afección médica, aunque se iba a hacer diagnóstico diferencial, delirio, trastorno neurocognitivo, trastorno inducido por sustancias o medicamentos. Los individuos con estos trastornos pueden presentar síntomas que sugieren un trastorno delirante, por ejemplo. La presencia de delirios persecutorios en el contexto de un trastorno neurocognitivo mayor sería diagnosticado como trastorno neurocognitivo mayor con alteración del comportamiento. El trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos puede ser transversalmente idéntico en cuanto a síntomas a un trastorno delirante, pero se puede diferenciar en base a la relación cronológica de las sustancias con el inicio y la remisión de creencias delirantes. En otras palabras, solamente si hubiera una historia clínica adecuada, mi paciente puede dar un diagnóstico correcto, si no puedo equivocarme. Diagnóstico diferencial, trastorno esquizofreniforme con esquizofrenia. El trastorno delirante puede distinguirse la esquizofrenia y el trastorno esquizofreniforme por la ausencia de los demás síntomas característicos de la fase activa de la esquizofrenia. Depresivos y bipolares y trastorno esquizoafectivo. Pueden diferenciarse trastorno delirante por la relación temporal entre la alteración del estado de ánimo y los delirios, lo hemos dicho anteriormente, y por la gravedad de los síntomas del estado de ánimo. Si los delirios aparecen únicamente durante los episodios del estado de ánimo, el diagnóstico será trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas. Puede superponerse al trastorno delirante síntomas afectivos que cumplan los criterios de un trastorno del estado de ánimo. Solo se puede diagnosticar un trastorno delirante si la duración total de los episodios del estado de ánimo es breve. Tercera vez que lo digo, en comparación a la duración total de la clínica de trastorno delirante. En caso contrario, lo apropiado sería diagnosticar otro trastorno del espectro de la esquizofrenia, especificado o no especificado, y otro trastorno psicótico acompañado por otro trastorno depresivo especificado, un trastorno depresivo no especificado, otro trastorno bipolar relacionado especificado, o un trastorno bipolar relacionado o no especificado. Ustedes agarran un libro del 60, el 70, el 80, obviamente no tiene este tipo de clasificación. Esto se encuentra a partir de SM5, por ejemplo. La presencia uno más de los síntomas siguientes al menos debe ser los siguientes: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o catatónico. No incluir un síntoma si es una respuesta aprobada culturalmente. Ojo, no se debe incluir un síntoma si es una respuesta aprobada culturalmente. La duración de un episodio de trastorno de al menos de un día, pero menos de un mes, con retorno final total al grado de funcionamiento previo de la enfermedad. C. El trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo mayor o bipolar con características psicóticas o otro trastorno psicótico como esquizofrenia o catatonia. No se puede atribuir los efectos fisiológicos de la sustancia. O sea, para hablar de trastornos psicótico breve, nosotros teníamos que necesariamente hacer el diagnóstico diferencial con el trastorno depresivo mayor y bipolar, y sobre todo descartar que sea una causa aprobada culturalmente. Especificar psicofactores de estrés notables, en este caso hablamos de respuesta reactiva breve, si los síntomas se producen en respuesta a sucesos que, por separado o juntos, causarían mucho estrés, que prácticamente a todo el mundo en circunstancias similares en el medio cultural del individuo. Sin factores de estrés notables, si los síntomas no se producen en respuesta a sucesos que por separado o juntos causarían mucho estrés prácticamente a todo el mundo en circunstancias similares en el medio cultural del individuo. O sea, miren, acá estamos haciendo un análisis o un señalamiento de que teóricamente hay circunstancias de la vida, en cualquier lugar del mundo, donde el sujeto puede ser afectado. Entonces, pero hay que especificarlo. Si los síntomas no se producen en respuesta a sucesos que por separado juntos causarían mucho estrés prácticamente a todo el mundo en circunstancias similares en el medio cultural. Con inicio postparto, se comienza durante el embarazo, en las primeras 4 semanas después del parto.
hay que especificar si es con catatonia. Para definición, véanse los criterios de catatonia asociados a trastorno mental. Puede utilizar el código adicional de catatonia asociada a trastorno psicótico breve para indicar la presencia de catatonia recurrente. Puedo especificar la gravedad actual si se especifica mediante la evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis. Como hemos señalado en la primera lámina, delirios, alucinaciones, discursos desorganizados, comportamientos psicomotor anormales y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad de 5 a 0 en función de la escala. Ahí, ¿tiene otra clase? Cuando llegue el profesor no vamos. ¿Ya? Cancelamos. Entonces, como les decía, es muy importante. Esto está más ampliado para los que quisieran revisar en el DSM-5, pero las preguntas, como les digo, le dije al inicio, no solamente van a venir de estas láminas, sino vienen de la separata. ¿Okay? Porque la separata es importante. La separata, si la desarrollamos en clase, necesitaríamos más tiempo. Así que vamos a avanzar. Y le he dicho que a las 3 era, me dijeron 3 y media. No sé si es por. Bueno, entonces tiene todas las láminas completas como para combinar lo que soy del espectro del problema. ¿Ok? Tiene grabada la información. Entonces, lo cierro nomás.